buenas noches. Estamos a unos días de las elecciones generales del 20 de diciembre, elecciones importantes. No queremos dejar pasar la oportunidad desde Enfoque de Actualidad en contarles todo lo que ocurre y todas las propuestas de los principales partidos. Por este motivo traeremos a esta mesa, entrevistaremos, conversaremos, habrá debate, eso sí, entendemos que tendrá que ser un debate ordenado para que las ideas puedan entenderse al otro lado de la pantalla, con 6 candidatos, con los 6 cabezas de lista del Congreso de los Diputados de los partidos más representativos. Hoy tenemos a 2 candidatos, a 2 de ellos, que Victoria Domínguez, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Aurelio. Victoria Domínguez nos ha preparado un perfil de cada uno de los dos y nos les va a presentar inmediatamente. Efectivamente, pues comenzamos. Los invitados que van a compartir con nosotros esta noche en la 8 de Segovia son los números 1 de las listas al Congreso de Unidad Popular y de Unión, Progreso y Democracia. Y comenzamos con el primer vídeo introductorio, el perfil correspondiente a Jacobo Peña, que es el candidato al Congreso de Unidad Popular. Madrileño, retornado a la tierra de sus abuelos, asegura que estamos en el momento en que las personas normales tienen que dar un paso para tomar las riendas de la política y arreglar las cosas. Jacobo Peña no es militante de carnet, pero sí de compromiso. Lleva tiempo colaborando con la Asamblea Local de Izquierda Unida en El Espinar, la localidad en la que reside, pero además considera experiencia política el tiempo que por trabajo pasó en hospitales con enfermos terminales. Eso, dice, le dio la perspectiva de cómo el actual modelo económico perjudica a los más débiles. Y ahora, añade, es el momento de que las personas normales den un paso adelante. Es absolutamente necesario que personas normales de la calle, en mi caso soy un trabajador autónomo más, nos presentemos para intentar cambiar el modelo. Es una necesidad. Personalmente, además, nace de estar muy furioso con los cambios a los que nos han ido llevando desde el bipartidismo. Y la única opción posible es la que le ofrecía Unidad Popular, que agrupa a Izquierda Unida, Segoviemos, Republicanos de Segovia, Colectivo Republicano Antonio Machado y Movimiento de Mujeres por la Democracia. Es una opción claramente de izquierdas, para mí es la única opción que se está definiendo claramente como izquierda y que además lleva un programa y una idea de solucionar esto desde la izquierda. Soy una persona. Jacobo Peña es licenciado en Psicología y autónomo. Trabaja como formador sanitario y diseña juegos de mesa. Esto último comenzó como una afición, pero se ha convertido en algo más. Pertenece a una asociación e intenta que lleguen a los más jóvenes como ocio alternativo. A Peña, de 41 años, le gusta pasar tiempo con su pareja y sus hijas y leer a autores de principios del siglo XX. Practica senderismo siempre que puede. Vive en El Espinar y lo tiene fácil. A ese pueblo serrano donde su abuelo era ganadero, regresó hace 10 años desde Madrid. La gran ciudad, asegura, no es para él. Y nuestro segundo invitado es el número 1 de la lista de Unión, Progreso y Democracia al Congreso por Segovia. Jorge Alexandre también es madrileño, pero está muy vinculado a Segovia porque lleva tiempo viniendo semanalmente a la ciudad, ya que es el abogado que lleva las causas de Caja Segovia. Dice que su llegada a la política fue fortuita, pero está muy satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora. Jorge Alexandre se convirtió en candidato por Segovia a propuesta de la dirección de UPyD porque en las primarias para ratificar a la primera aspirante ganó el voto en blanco. Le pilló por sorpresa, asegura, pero le hizo mucha ilusión. Le pareció un gran honor y aceptó. Dice que siempre ha tenido interés por la política. Desde muy joven se acercó a los 2 grandes partidos, PP y PSOE, pero al parecer ahí no estaba su sitio. Digamos que tenía un espíritu político, pero no sabía muy bien dónde tenía que caer. Y desde que se fundó UPyD en 2007, pues más o menos entendí, como mucha gente en España, que era el lugar adecuado para mí. Aunque define su desembarco en la política como casual, fortuito, accidental, la culpa la tuvo Twitter. Yo con Andrés Herzog, que es el actual candidato a presidente del gobierno, la relación que tenía hasta hace unos años era, nos seguíamos por Twitter, veía lo que él ponía y él veía lo que yo ponía, pero no nos conocíamos.
Lo que pasa es que una vez por Twitter pues tú eres capaz de un poco de saber pues de qué pie cojea cada persona, qué ideología tiene. Y una vez me mandó un mensaje por Twitter y me dijo, oye, ¿por qué no nos conocemos? Que estoy buscando a alguien que me ayude con todos los asuntos de corrupción, los asuntos de Caja Segovia, de Bankia y demás. Jorge Alexandre es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Parlamentario y máster en Derecho Público. Desde el pasado mes de julio es secretario del Grupo de UPyD en el Congreso. Ejerce como abogado del partido en procedimientos contra la corrupción de amplia repercusión, como las causas de Caja Segovia. Madrileño, tiene 30 años, le gusta la música comercial, quedar con los amigos en el bar para ver el fútbol, la literatura y el cine de ciencia ficción y los cómics de superhéroes. Estos son nuestros invitados de esta noche, los dos primeros candidatos que van a pasar por Enfoque de Actualidad, pero todavía tenemos algunos datos importantes que conocer en unos segundos. Y esos datos que vamos a conocer ahora son los relacionados con los votos obtenidos por las dos formaciones que hoy están con nosotros en Enfoque de Actualidad en las últimas elecciones. En las últimas generales, las de 2011, pero también tomamos como referencia los resultados de las elecciones autonómicas de mayo pasado. En el caso de Unidad Popular, que se presenta por primera vez y que es una conjunción de partidos y colectivos, tenemos en cuenta los votos obtenidos por Izquierda Unida, que es la única formación que concurrió a esos comicios. Año 2011. En las elecciones generales de noviembre de ese año, UPyD se convierte en la tercera fuerza más votada en la provincia de Segovia, con 6.877 votos. 4 años después, las cifras acompañan menos. En las elecciones autonómicas de mayo pasado, el escrutinio le da 2.220 sufragios. En el caso de Izquierda Unida, en las generales de 2011 recibía el apoyo de 5.184 electores en la provincia de Segovia. Y en las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 22 de mayo, su papeleta fue la elegida por 3.005 votantes. Muchísimas gracias por presentarnos a los candidatos que van a estar aquí sentados hoy para conversar, para debatir si es preciso, para contraponer sus ideas. Hemos conocido con ese reportaje a Jacobo Peña, a Jorge Alexandre, UPyD, Jorge, Jacobo representando a esa coalición, a Unidad Popular, y también recordarnos esos datos importantes para conocer de dónde se parte. Ahora vamos a ver lo que dicen los ciudadanos, vamos a trasladar la opinión de los ciudadanos, del micrófono que ha puesto Noelia Duque a muchas de las personas que se han encontrado en la calle, para que los políticos también, o los candidatos, conozcan la inquietud de lo que ocurre fuera. ¿Quién será el presidente del gobierno? ¿Será necesario pactar para gobernar? A tan solo 18 días de las elecciones generales del 20 de diciembre, hemos salido a la calle para preguntar a los segovianos quién creen que ganará. ¿Quién crees que ganará las elecciones? Está complicadísimo, ¿no? Parece ser que las encuestas dan al PP, pero no lo sé. No tengo ni idea, de verdad, no lo sé. Si te lo digo, no te lo vas a creer. Pues va a ganar Rajoy, por supuesto. Bueno, el PP. Partido Popular. ¿Quién cree que será el presidente del Mariano gobierno? Rajoy. No te puedo responder porque no lo sé. No sé si seguirá siendo el mismo o habrá un cambio o cómo será la situación. No puedo decir candidato porque no lo tengo claro. Me da que va a ser otra vez Rajoy. ¿Cree que será necesario pactar para gobernar? Tienen que pactar y es bueno. Es bueno. Seguramente. Hombre, por supuesto. Como votante, ¿te influyen los mítines, los debates, la propaganda o todo lo que cuentan en los medios de comunicación a la hora de decidir tu voto? La verdad que no, porque no les hago ni mucho caso ni antes ni después, así que voy un poco a lo mío. No, lo tengo bastante claro. Pues un poco sí. No, porque suelo cambiar de canal. Después del debate, pues ya decidiremos lo indeciso. Si va a votar, ¿lo hará usted con el corazón o con la cabeza? Yo con el corazón. Con el corazón. Con las dos cosas. Por el corazón, soy del PP, nada más. A punto de comenzar la conversación con dos candidatos a las próximas elecciones del 20 de diciembre, con Jacobo Peña, de Unidad Popular, con Jorge Alexandre, de Unión Progreso y Democracia. En unos minutitos volvemos ya con ellos en conversación, pero antes, publicidad.
Hola de nuevo, estamos en Enfoque de Actualidad, campaña electoral, nuestra primera conversación hoy con dos candidatos, Jacobo Peña de Unidad Popular. Muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Jorge Alexandre, Unión Progreso y Democracia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es una conversación con dos candidatos. Iremos en las próximas semanas tratando de que nos desvelen sus programas electorales y su idea del futuro y del próximo gobierno. En este caso, yo creo que se trata de dos personas que acaban de llegar en la política, ¿no? a una lista electoral. Bueno, en mi caso particular estuve en la lista electoral de Izquierda Unida del Espinar en un puesto de trabajar, de entrar a trabajar, no en un puesto de candidato. Para mí mis experiencias políticas tienen más que ver con el mundo del voluntariado, con haber estado luchando por derechos, en mi caso particularmente de las personas con VIH-Sida. Pero bueno, ahora en este caso sí, es la primera vez que soy cabeza de lista. No sé qué sentirá usted cuando ponga del primer brochazo sobre su foto, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo un poco como el compañero de Unidad Popular, es la primera vez que soy cabeza de lista en unas elecciones, en estas o en cualquier otra, pero es verdad que en las pasadas elecciones municipales de mayo cerré la lista de UPyD al Ayuntamiento de Segovia de una forma, digamos, simbólica, son las personas que suelen ocupar ese puesto, y lo hice de alguna manera por el compromiso que siempre había tenido el partido en la lucha contra la corrupción y poner al abogado que había estado en los procesos de la Caja, digamos, de forma simbólica cerrar esa lista. Y de alguna forma, pues como se veía en el vídeo de introducción, pues la vida me ha llevado por este camino en el que ahora soy yo el cabeza de lista en una lista de Unión Progreso y Democracia. Una cosa muy interesante. Si ustedes al final representan a dos fuerzas políticas en las que, bueno, se podía haber producido algún tipo de acuerdo, en su caso, por ejemplo, con Podemos, en el caso de Unión Progreso y Democracia con Ciudadanos, posiblemente, no sé si a juzgar por las encuestas les hubiera ido mejor. Al final, ¿por qué al margen de estos partidos, en su caso, en el caso de Podemos? En nuestro caso habría que sobre todo que preguntar a Podemos por qué no decidió unirse finalmente a este proceso para unificar a toda la ciudadanía y que fuese realmente un proceso ciudadano, no dirigido por un partido en concreto, sino de una unidad de partidos y de personas. Está claro que hubiese sido más beneficioso para la ciudadanía. Sí que es cierto que según va avanzando el tiempo vamos viendo cada vez mayores diferencias entre nuestro programa y la idea original de ruptura con el sistema y lo que va proponiendo Podemos, con lo cual, pues bueno, entendemos que habría que haber visto cómo se hubiese podido hacer esa fusión, si la deriva iba a ser esta. Pero bueno, pues es una circunstancia que no se superó y bueno, pues como digo, Podemos es quien dijo que no a esa unión. Lo lamentamos. No sé si lamentarán ustedes no estar con una formación que parece que cada vez despega más, ¿no? Sí, la verdad es que a nosotros, pues hombre, tuvimos una época en la que nos planteamos unas conversaciones para ver si de alguna manera Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos eran partidos análogos o parecidos, como la gente tiende a creer, pero la verdad es que en esas conversaciones en su día llegamos a la conclusión de que somos dos partidos diferentes. Y llegamos a la conclusión de que en realidad parecerse en lo que decimos no implica que nos parezcamos realmente. Y yo a los hechos me voy a remitir. Ciudadanos, no nos vamos a engañar, no es un partido nuevo, es un partido que lleva 10 años en Cataluña y en 10 años en Cataluña pues no han hecho todas esas cosas que ahora vienen prometiendo que van a hacer. No han luchado contra la despolitización, no han luchado contra la corrupción en Cataluña y no es precisamente un lugar en el que haya poca corrupción. Y han tenido una forma, digamos, de crecimiento acelerado que está pasando su factura y aquí en Segovia, de hecho, lo estamos viendo, como es un partido en el que hace pocas semanas dimitió uno de sus concejales y han tenido severos problemas para conformar sus listas, precisamente porque no es un partido asentado como lo es Unión Progreso y Democracia en Segovia. Entonces yo creo que somos dos partidos diferentes. Tenemos dos formas de hacer las cosas diferentes, mucho más allá de que la palabra bonita, por decirlo de alguna manera, sea la misma. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Mientras Unión Progreso y Democracia ha llevado a los corruptos del PP y del PSOE a los tribunales,
Ciudadanos les ha dado los gobiernos indistintamente de Andalucía al PSOE, de los ERES, y en el resto de España se le ha dado al PP, ya sabemos, Rato, Gürtel, Bárcenas. Entonces son dos formas de entender la política distintas. Yo no voy a criticar cuál es mejor y cuál es peor, solo voy a hacer hincapié en que son distintas. Vamos a entrar de lleno en los temas. En realidad lo hemos planteado como una conversación precisamente porque queremos que vaya en ese tono, en el tono de conversación, huyendo a lo que es el típico y antiguo curso de debate donde hay un reloj y hay unos bloques estructurados y no se puede seguir de ahí. Además, luego los candidatos se suelen pues enzarzar en peleas y al final el mensaje que le queda al ciudadano es el de estos políticos ya se están pegando y aquí nadie resuelve los problemas de los ciudadanos. Preferimos buscar un formato quizá un poco anárquico también y de autodisciplina, a ver si sale bien, sin cronómetro, si es preciso lo utilizaremos, pero vamos a tratar de que salga adelante este formato de conocer la opinión de los candidatos y que además le quede el poso a los ciudadanos de saber a quién pueden votar o qué ideas, qué programas tienen los partidos que se presentan a estas elecciones del 20 de diciembre. Hoy se han conocido las cifras del paro, la situación económica, se habla del crecimiento del 3,5%. Yo ayer tuve la oportunidad de escuchar al ministro de Economía, que hacía una advertencia que esto iba bien, pero aconsejaba seguir votando al partido en el gobierno para que no fuera el caos en los próximos 4 años. Las condiciones laborales también han mermado mucho. Son tres grandes asuntos que sí que nos gustaría conocer su opinión respecto a la economía, al empleo, a la precariedad laboral en la que nos hemos sumido con esta crisis. Bueno, desde luego no va bien, las cosas no van bien. Un país puede crecer un 3% en dinero en general y, sin embargo, que sus ciudadanos no estén viendo ese crecimiento. En nuestro caso lo estamos viendo con bastante claridad. No solamente el dato del paro, por mucho que pueda suponer una bajada puntual, no solamente ese es el dato al que hay que mirar, sino que hay que mirar también la temporalidad. Por ejemplo, mismamente en Segovia, la gran mayoría de los contratos que se han creado han sido temporales, no ha habido ha habido muy poco crecimiento en cuanto a contratos indefinidos, los sueldos son cada vez más bajos, en definitiva no se está creando el empleo que se debería estar creando. Y, de hecho, es más, si comparamos los datos actuales del Gobierno del número de personas que están cotizando con los datos cuando entraron, en realidad lo que ha habido es una merma, ha habido una disminución que tendrá que ver, desde luego, con esas personas que han tenido que salir al extranjero, que han tenido que marcharse, que han tenido que dejar el país porque no le está ofreciendo oportunidades. Tiene que ver con esos parados de larguísima duración o que incluso ya no están pudiendo recibir ninguna cotización. Es decir, no es una buena situación, de hecho es una situación malísima, y lo que nos están pidiendo es carta blanca, que les demos permiso para seguir ahondando en las políticas neoliberales, que son las que nos han llevado a esto. No tenemos que olvidar que no estamos ante un modelo que va más o menos mal, ni ante una situación, digamos, como si hubiese venido una ola y se nos hubiese llevado y no hubiésemos podido hacer nada al respecto. Estamos hablando de una crisis que ha sido diseñada para tener los resultados que ha tenido, y además estamos hablando de un modelo que es fallido, es decir, ha fallado estrepitosamente, tanto aquí como en otros países donde se haya aplicado, y lo que es necesario es una ruptura con ese modelo y volver a empezar con un modelo absolutamente distinto, que es el que estamos proponiendo nosotros, empezando por un rescate de todos los ciudadanos que han sido dejados de lado, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. ¿Alguna cosa puntual de la política económica que propone Unidad Popular? Nosotros, en nuestro plan de rescate, digamos, la medida más importante es el plan de trabajo garantizado. Estamos seguros, y además lo tenemos muy bien calculado económicamente, cómo se podría financiar, que podemos crear 1 millón de puestos de trabajo, ocupando los trabajos que existen pero que no están siendo ocupados,
que el gobierno sea el empleador de último recurso de esas personas que puedan necesitarlo para empleos, por ejemplo, en cuidados, en cuidado del monte, pero estamos hablando también de cuidado de personas. Son dos temas que además aquí en Segovia serían bastante importantes y de hecho en Castilla y León generarían hasta 60.000 empleos. Es decir, lo primero al final es rescatar a esas personas mediante este plan de empleo garantizado. La forma de financiarlo va a ser fiscal, es decir, proponemos una fiscalidad progresiva, pero que sobre todo se centre en aquellas personas que han sido las responsables de la crisis, en los grandes oligopolios, las grandes fortunas que han sido los directamente responsables de la crisis. Aquí hay que señalar que PP y PSOE han sido, y en este caso Ciudadanos quiere serlo, los comparsas de estos causantes. Jorge Alessandri. Sí, yo, hombre, no sé si iría tan allá como el compañero de Unidad Popular de plantear una ruptura con el sistema que tenemos, pero es absolutamente cierto que los datos no están siendo buenos porque digamos que el Partido Popular se está aferrando al dato objetivo, al número. Solo mira el número como si el número no fuese personas, lo que hay detrás de esos números. Y tenéis que los datos los tengo apuntados porque no me quiero equivocar y además son exactos. En Segovia el paro no solamente no ha descendido, sino que ha subido en 130 personas. Pero quizá eso no sea tan grave como el hecho del número de contratos que se han creado. Se han creado, lo tengo aquí, vamos a ver, 5.433 empleos en Segovia, pero es que solamente 376 tienen el carácter indefinido. O sea, lo que estamos creando es un empleo precario que es, como dice la expresión, pan para hoy, hambre para mañana. No es un empleo que pueda perdurar en el tiempo y que cree una base sólida de trabajadores que luego puedan dinamizar la economía de tal manera que crezca. Y es cierto, luego, pues el crecimiento, el descenso del paro, pues sí, son datos absolutos, pero que luego no se ven reflejados realmente en los ciudadanos, en el día a día, o muy difícilmente se encuentra alguien que realmente le diga a uno que le está llegando la recuperación, que ya nota que las cosas van mucho mejor. No lo dice, cuando ve las estadísticas dice, bueno, parece que sí, pero no es. De hecho, en España lo que estamos creando, y lo hemos venido repitiendo en Unión Progreso y Democracia, es una figura que es altamente alarmante, que es la del trabajador pobre. O sea, ya no solamente tiene problemas de pobreza o está en el límite de la exclusión social, personas paradas, sino que hay trabajadores, personas con un contrato que son pobres, que no llegan a fin de mes, con lo cual eso demuestra mucho que las políticas que se están siguiendo de empleo pues no son las adecuadas, no son unas políticas que estén realmente llegando a la gente, más allá de maquillar unos números que al fin y al cabo pues son consecuencia también de una tendencia generalizada. Contra eso, bueno, nosotros en Unión Progreso y Democracia siempre lo hemos defendido. Parece que ahora que lo llevan otros partidos pues está muy de moda, pero siempre hemos defendido el contrato único indefinido. El contrato único indefinido lo que viene a convertir es el totum revolutum de los contratos que existen, que pueden firmar las empresas, en un solo contrato que es indefinido desde el primer día, y la indemnización por despido es creciente a lo largo del tiempo según van pasando los días. De tal forma que al principio suprimes los contratos temporales e incluso el que acaba de empezar a trabajar tiene una indemnización por despido, y el que lleve muchos años en la empresa tiene una indemnización por despido equivalente a la máxima que hay hoy en día, aunque bueno, luego el número eso se podría matizar dependiendo de las condiciones económicas. Pero esto lo que conseguiría es que todos los trabajadores no tuviésemos este dato tan alarmante, que de 5.500 empleos lo que tengamos son 300 empleos que tienen visos de perdurar y 4.700 empleos que lo que parece es que van a durar la época, las navidades, y que luego pues van a desaparecer. Nosotros en nuestra política económica tenemos una revisión de la fiscalidad importante, pero lo que tenemos también importante es un estudio sobre dónde están el gran agujero económico que tiene este Estado, y siempre lo hemos dicho. Creemos que se está haciendo recortes a las personas y no se está haciendo un recorte al Estado. Este es, uno de los grandes caballos de batalla de UPyD. El Estado, España, ya no solo el Gobierno central, sino las comunidades autónomas y también los ayuntamientos están exigiendo que se aprieten el cinturón los ciudadanos y no se están apretando el cinturón ellos. Y nosotros siempre hemos abogado, pues bueno, es uno de los temas que me imagino que trataremos más adelante, la política de fusión de municipios, de ahorro en los organismos, de financiación autonómica, cuestiones que están muy estudiadas y que no se nos han ocurrido ahora, sino que llevamos años trabajando. Jacobo Peña, ¿algún punto concreto de política económica?
Bueno, de tintero. En tintero se quedaría quizás, es verdad que, como dice el compañero, el tema de la temporalidad y el tema de la mala calidad, en eso estamos absolutamente de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo en temas como el contrato único, que también ha propuesto efectivamente Ciudadanos, porque al final es que de facto se instale algo que ahora mismo está sucediendo de forma habitual y que es ilegal, que es que se hagan contratos temporales para puestos que no son temporales y sean sustituidos uno detrás de otro. Pues el contrato único, tenemos miedo de que se convierta en eso. Si la indemnización progresiva por despido al final alcanza la misma cantidad que alcanzaría para un contrato temporal en un momento dado, eso es lo que nos preocupa. Es decir, coincidimos en que es necesario reducir esa temporalidad, es necesario hacer los contratos de otra manera, pero para eso lo que proponemos es un nuevo estatuto de los trabajadores y garantizar además en la Constitución el derecho al trabajo. En ese nuevo estatuto de los trabajadores se blindarían todos los derechos esenciales, como el derecho a huelga, y además introduciríamos alguna normativa más, como por ejemplo que no sea posible en una empresa que quien más cobre más de 10 veces lo que cobra quien cobra menos. Si el trabajador peor pagado, el menos pagado de una empresa, el empresario estima que puede vivir con ese sueldo, que es un sueldo digno, que le está pagando un sueldo digno, vivir 10 veces mejor que eso debería ser una cosa perfectamente razonable. Al final creemos, tanto para las empresas como para el Estado, que el beneficio de todos, del común, debería ser lo importante, y no hay que olvidar que el Estado al final somos todos, es lo que es la democracia, que todos seamos el Estado. Si recortamos el Estado, estamos recortando a las personas, en definitiva. Sí, hoy precisamente hemos conocido, y por tocar otro tema, hemos conocido una sentencia del Tribunal Constitucional hablando de territorio, hablando de Cataluña, una sentencia en contra del acuerdo del Parlamento de Cataluña sobre la independencia. También, si hablamos de territorio, hablamos de ciudadanos, hablamos de despoblación, de políticas que atraigan y que al menos hagan permanecer a las personas en sus núcleos rurales. ¿Cuál es la opinión de UPyD respecto al tema catalán y respecto también al tema territorial de la despoblación y los ciudadanos que tienen que marcharse a otros territorios? Bueno, nosotros creo que hemos sido muy claros con el asunto. El problema catalán, que lo que nosotros lo solemos llamar es el problema español, porque entendemos que Cataluña es España y como tal un problema que sucede allí, como podría ser uno que sucediese en otra parte de España, es un problema español que afecta a los españoles y que tiene que resolverse desde una perspectiva española. En este sentido, nosotros aplaudimos la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad, pero hemos sido muy exigentes a la hora de señalar que es que ese acuerdo que se aprobó en el Parlamento de Cataluña ni siquiera debió llegarse a aprobar. Ese acuerdo era manifiestamente ilegal, manifiestamente inconstitucional y, según nuestra opinión, además tenía ciertos visos sediciosos, me refiero desde el ámbito penal. Con lo cual aplaudimos la decisión del Tribunal Constitucional, pero creemos que esto no va a poner fin a la situación que hay en Cataluña, porque yo creo que tenemos que ser claros. El independentismo catalán no es de hace una semana o hace un mes. El independentismo catalán lleva 30 años trabajando cual hormiguitas para ir consiguiendo pequeñas victorias, y ahora estamos, digamos, en una fase ya terminal del independentismo catalán, y lo que hay es que cortar de raíz los problemas tan severos como el que existe en Cataluña, de unos gobernantes que no tienen reparo alguno en saltarse la ley, en decidir qué es ley y qué no es ley en Cataluña, además una cosa que me parece que es importante que pongamos blanco sobre negro, en suspender la autonomía de Cataluña, porque quien ha suspendido la autonomía de Cataluña son los independentistas que han derogado la Constitución en Cataluña. Es que la autonomía es consecuencia de la Constitución y estos señores por las bravas han decidido suspender la Constitución, con lo cual han suspendido la autonomía, probablemente sin saberlo, porque muy probablemente ni siquiera saben lo que están haciendo. Están en una constante huida hacia adelante que no se sabe muy bien a dónde nos va a llegar. En este sentido, nosotros desde Unión Progreso y Democracia hemos sido muy claros.
democracia sí, solución política sí, pero desde luego nunca por encima de la ley que nos hemos dado, nunca por encima de la Constitución que nos hemos dado. Todo lo que esté extramuros de la Constitución y la ley tiene que ir a un tribunal, y si las consecuencias de esto es que unas personas acaban en la cárcel, pues es que tienen que acabar en la cárcel, como lo acabaríamos cualquiera de nosotros si estafamos a una persona, defraudamos Hacienda o cometemos cualquier tipo de delito. Son delitos muy graves, jugar con la igualdad de los españoles, jugar con la unidad de la nación española, y no lo digo en un sentido meramente emocional o sentimental, lo digo en un sentido real. Que Cataluña se independice va a llevar a la absoluta pobreza a los ciudadanos españoles que hay en Cataluña. Y que Cataluña se independice también va a pasarle factura a todos los ciudadanos que no vivimos en Cataluña. O sea, que hay un problema real de la calidad de vida de los ciudadanos y de la necesidad, o la necesidad, sí, de articular un sistema en el que podamos convivir, y ahí paso a la solución política. La solución política, pues, hay muchas, y estoy seguro que con Unidad Popular no vamos a coincidir en cuál sería, pero lo que creo que tenemos que empezar a hacer desde el resto de España en Cataluña es pedagogía. En Cataluña llevan 30 años diciendo que el nacionalismo es lo mejor que hay, y que con el nacionalismo y el independentismo, pues poco menos que van a vivir en el paraíso. Y desde España en 30 años, pues no se ha dicho otra cosa, ni sí ni no, se ha ido dejando hacer. Creo que tenemos que empezar a trabajar en una idea de España absolutamente ilusionante, una idea de España en la que se sienten incluidos, por supuesto, más de la mitad de los catalanes, que ha decidido que no quieren la independencia, pero también una gran parte de esos catalanes que han votado a la independencia probablemente lo hagan porque nadie les ha explicado, nadie les ha vendido una idea ilusionante de España. Entonces, en este sentido, yo creo que UPyD es muy claro: ley, unidad de España, y dentro de la ley y de la unidad de España, pues las soluciones políticas que sean necesarias. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Sí, hablábamos de la despoblación. La despoblación, bueno, es un tema, no quiero tampoco alargarme mucho, pero es un tema que sí que afecta, y afecta especialmente a la provincia de Segovia, volviendo, digamos, a casa, que está además entre las 5 provincias que en la última década han perdido más población en España, con lo cual es un problema especialmente acuciante en Segovia. Y nosotros desde Unión Progreso y Democracia llevamos algunas medidas que sí que están muy orientadas a recuperar la población. La principal es lo que hemos llamado la prestación por hijo a cargo, que es una prestación de 100 euros para cada al mes para cada familia que tenga un hijo. Con eso lo que pretendemos son dos cosas diferentes. Una, por un lado, tratar de paliar los efectos de la pobreza a la que antes me refería, en la que una gran cantidad de españoles están al borde de la exclusión social por pobreza, y por otro lado, fomentar la natalidad. Y esto hay que verlo con una cierta naturalidad. Yo siempre pongo este ejemplo. En Alemania territorialmente es más pequeña que España, y sin embargo tiene 90 millones de personas, tiene el doble de población. Entonces, en este sentido, lo que no tenemos que tener, digamos, ningún miedo es a fomentar la natalidad en España, a tener más personas, a poblar nuestras ciudades, que no se creen cada vez núcleos urbanos, Madrid, Barcelona, Valencia y 3 más, sino que cada núcleo urbano tenga un núcleo que le pueda permitir una autosuficiencia en cuanto a servicios y demás. Y luego esto también debería enlazarlo con el tema de la inmigración. No tenemos que tener miedo en España a la inmigración. Es un tema que suele ser tabú y no debería serlo, en el que, por hablar, digamos, en plata, en España, poniendo el ejemplo de Alemania, cabe mucha gente. Lo que tenemos es que trabajar por crear un modelo que no existe ahora mismo, productivo, que nos permita, digamos, poner a cada ciudadano en las mejores condiciones de vida, que al final es de lo que tratamos. Sí, Jacobo Peña, que en el logotipo de la Unidad Popular viene la bandera tricolor, tiene su formación, su coalición, tiene un concepto quizá diferente de cómo esté planteado ahora. Nos gustaría conocer sus propuestas. Bueno, en realidad incluye el color verde, porque somos una formación de izquierda, somos una formación feminista y somos una formación ecologista, y el verde que aparece en el logotipo tiene que ver con esto. Bueno, en nuestro caso, a mí es un tema que además me entusiasma especialmente, porque yo trabajo mucho en Cataluña y yo no hablo catalán, pero he podido trabajar allí con absoluta normalidad, siempre que se ha aplicado el sentido común, la lógica y se ha discutido. Eso es una de las cosas que están faltando aquí. De hecho, yo coincidiría en el análisis del compañero de UPyD, coincido en el análisis de que es un problema que no se va a solucionar, desde luego, como se está intentando solucionar. No es una solución que no va por ahí, y que desde luego requiere un nuevo proyecto.
judicializar este tipo de cuestiones no nos parece ni muchísimo menos lo más adecuado, creemos que lleva a la confrontación constante y en cambio si el modelo de país admitiese, por ejemplo, nosotros no hubiésemos votado a favor de esa consulta, no estamos a favor de la independencia, pero creemos que es necesario poder permitir un espacio para la autodeterminación. En ese sentido creemos que un Estado federal, y de hecho nosotros proponemos una república federal, efectivamente, también por una cuestión democrática, porque entendemos que es un modelo más democrático que la monarquía, pues creemos que ahí todos podríamos estar más cómodos, las distintas sensibilidades y los distintos pueblos españoles podríamos estar más cómodos en ese formato, y creemos que esa es la solución: sentarse, hablar, discutir y buscar soluciones políticas y no judiciales a lo que está sucediendo en Cataluña. Con respecto a la despoblación, desde luego, efectivamente es un tema que a Segovia le afecta especialmente. Somos la tercera provincia menos poblada de España. Y bueno, pues además hace poco estuvimos reunidos con la Unión de Campesinos de aquí, que tenían precisamente eso como uno de sus principales problemas: la despoblación, la preocupación por sus hijos, porque sus hijos hereden sus trabajos, sus negocios, que puedan seguir progresando en el campo, en definitiva. Nosotros proponemos principalmente la reindustrialización, es decir, Segovia es una provincia muy poco industrializada y creemos que se puede reindustrializar no solamente a nivel de fábricas, sino también a nivel de campo, a nivel agrario. Se puede invertir mucho en investigación y desarrollo agrario, también en investigación y desarrollo en ganadería, también en apicultura, también, por supuesto, está el tema de la gestión de los montes, de la madera, etcétera. Es decir, podemos aunar industria y ecología, sobre todo teniendo Madrid tan cerca, que es un importantísimo mercado para este tipo de productos. Es decir, creemos que se le puede dar una vuelta de tuerca a cómo se gestiona el campo, creemos que se puede reindustrializar, y además una inversión pública fuerte en ese sentido sería lo ideal. Con respecto a la inmigración, por retomar el tema que también ha comentado el compañero, creemos desde luego que todos los inmigrantes, todas las personas que emigran lo hacen por un buen motivo y no hacemos ninguna distinción. Todos somos seres humanos de exactamente el mismo tipo y el mismo nivel, y no hay que hacer ninguna distinción entre ellos. De hecho, ahora mismo pues estamos viendo cómo grandes masas de personas están huyendo de la guerra, y estamos escuchando pues a veces frases y comentarios que los criminalizan terriblemente. De hecho, yo he llegado a escuchar, defendiendo yo que estas eran personas de clase trabajadora como cualquier otro, se me ha llegado a indicar que bueno, que lo serían si trabajaban. A mí me parece una vergüenza hacer ese tipo de distinción. Entonces, en ese sentido, efectivamente, creemos que no hay que tener ningún miedo a la inmigración, y más bien, al contrario, hay que ser capaces de acogerlos con los brazos abiertos. Vamos a pasar a unos minutos de publicidad y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Estamos enfocando la actualidad con dos candidatos, dos cabezas de lista a las próximas elecciones generales, cabezas de lista al Congreso de los Diputados. Recuerden que se celebran las elecciones el 20 de diciembre. Jorge Alexandre, de Unión Progreso y Democracia, y Jacobo Peña, de Unidad Popular. Vamos a abordar un asunto precisamente, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, sus formaciones en estos últimos años. Bueno, pues han estado trabajando en lo que podríamos llamar regeneración democrática en torno a casos que han surgido, como el de Caja Segovia. Ustedes están personados en los casos del Torreón de Lozoya, en el caso de las indemnizaciones a los altos cargos. Ustedes también están personados, Izquierda Unida está personada en el tema del Torreón de Lozoya. Bueno, ¿qué medidas hay sobre la regeneración democrática? Y también, bueno, conviene hablar de lo que ha ocurrido
hasta ahora. No sé quién quiere empezar de... Bueno, con respecto a... Bueno, desde luego este tema es gravísimo, el que hemos vivido en Segovia, y desde luego, como comentabas, Izquierda Unida, que es parte de Unidad Popular, está personada. Nosotros creemos que la lucha contra la corrupción es algo absolutamente esencial, que se debe llevar a cabo desde los poderes públicos, pero con una verdadera inversión en ello, es decir, hay que aumentar el número de inspectores y de inspecciones, hay que hacer una vigilancia muchísimo mayor sobre lo que se está haciendo, y además crear una legislación que impida simplemente que puedan ocurrir este tipo de cosas, no solamente porque algunas de las cosas que estamos viendo son ilegales y estamos personándonos en ellas precisamente por eso, pero está habiendo casos en los cuales está habiendo un paso de dinero en ocasiones privado, pero en ocasiones público, hacia determinadas personas en forma de prejubilaciones, etcétera, que a veces se ha hecho dentro de un contexto, de un marco legal, pero que realmente es una vergüenza que ese dinero esté trasladándose así. Es decir, nosotros y casi cualquier partido, incluso hasta a veces el Partido Popular y el Partido Socialista, sin falta de cinismo, apuestan por la regeneración democrática, pero nosotros creemos que es una regeneración que tiene que ir no solamente a la democratización y, por ejemplo, a la participación pública de los ciudadanos en este tipo de asuntos, que puedan opinar y que puedan decidir, sino que tiene que ser una regeneración también económica. Creemos que hay que transformar el modelo económico precisamente para que estas cosas no puedan ocurrir y no se pueda ni siquiera retocar la ley o maquillar una ley para que algo que de facto es ilegal se acabe convirtiendo en algo legal a beneficio, de nuevo, de grandes oligarquías o de grandes poderes económicos. Sí, Jorge. Sí, bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas fundamentales. Una, a la hora de la regeneración, quiero decir. Una, lo que los partidos políticos decimos, lo que los candidatos vamos a ir diciendo estas semanas, que va a ser muy bonito. Todos vamos a abogar por la regeneración democrática, vamos a decir que hace falta más transparencia, vamos a anunciar a bombo y platillo que vamos a renunciar a los privilegios, pero luego están los hechos. Y en los hechos, muy tristemente, Unión, Progreso y Democracia es el que se ha quedado solo, porque es el único que ha hecho todo lo que decía que iba a hacer. Y los dos casos de Caja Segovia pues son probablemente muy paradigmáticos. Yo los suelo señalar que son el núcleo inicial de la lucha anticorrupción de UPyD. ¿Por qué? Porque son anteriores incluso al procedimiento de Bankia, son anteriores a Blesa, son anteriores a Rato, son anteriores a los partidos emergentes, o sea, incluso a que UPyD estuviese en las instituciones de Segovia. Los dos casos de Caja Segovia, el de las indemnizaciones, prejubilaciones y remuneraciones, y el del Torreón de Lozoya, fueron impulsados por Unión, Progreso y Democracia cuando UPyD no estaba en el ayuntamiento, cuando UPyD no estaba en la Diputación. Lo que quiero decir con esto es que UPyD se mojó en Segovia y fue el inicio de cómo UPyD se mojó en España para llevar a gente muy poderosa a los tribunales. Tan poderosa como un ex vicepresidente del gobierno y director del Fondo Monetario Internacional, como Blesa, el amigo de Aznar. Quiero decir, demostramos con hechos que no solamente eran las palabras bonitas que antes decía que todos vamos a decir, sino que es la realidad. Y este ejemplo, digamos que es el más paradigmático, la gran batalla de UPyD contra la corrupción, luego se ha ido traduciendo en otros campos. Lo que hicimos cuando llegamos al Congreso de los Diputados fue renunciar a los coches oficiales, a la ADSL en casa, o sea, cuestiones de regeneración democrática, pero de verdad. Y eso, vuelvo a insistir, es una cosa que lamentablemente UPyD ha quedado prácticamente sola en este asunto. Y pongo dos ejemplos muy sencillos. Tanto Podemos como Ciudadanos, los dos partidos emergentes, en los pocos meses que llevan, se han dedicado a repartirse televisiones y tribunales de cuentas a lo largo de España. No se han dedicado a despolitizarlo, no, al revés, se han dedicado a politizarlos, pero en vez de 2, 4. Entonces, con esto lo que quiero hacer es hincapié en que la regeneración no se dice, sino que se practica. Y que el partido que la ha practicado, yo creo que de una forma que se puede constatar, es Unión, Progreso y Democracia. En este sentido, nuestras propuestas, que ahora muchos dicen que son nuevas porque las llevan en su programa, nosotros hemos sido relativamente conservadores en nuestro programa. Vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, abogar por el fin de los privilegios de los políticos,
fin del aforamiento, por supuesto, fin del indulto, fin de todo ese tipo de prebendas, coches oficiales, y abogar por la transparencia. No en vano, la transparencia, digamos, es la otra cara de la moneda de la corrupción. Un país que es realmente transparente es muy difícil que haya corrupción. Con lo cual, nosotros ahí no vamos a proponer grandes cambios, sino que vamos a proponer que lo que nosotros estamos haciendo lo empiecen a hacer todos los que dicen que lo harán cuando lleguen a las instituciones. Queremos abordar, por supuesto, cuáles son sus opiniones, su programa electoral en cuanto a muchos temas, posiblemente derechos sociales que en algún momento se pueden haber visto afectados por las medidas que se adoptaron en estos años con la crisis económica. Pero antes, por cerrar esta cuestión vinculada con las instituciones, con los partidos, quería conocer su opinión brevemente, por ejemplo, de qué hacer con las diputaciones, qué hacer con el Senado, que son las instituciones que se ponen en entredicho, y en los partidos políticos, democracia interna. Bueno, en el caso de las diputaciones y del Senado, en el caso de las diputaciones es evidente que ha habido casos clamorosos de corrupción que se han visto amparados por una estructura problemática, y con el Senado pues lo que estamos teniendo es que de facto está sirviendo para poco más que corregir algunas normativas, es decir, para servirle de corrección al Congreso. Si básicamente todo lo que sale del Congreso va allí, es corregido, vuelve aquí, y no estamos haciendo una labor territorial, realmente uno se podría preguntar para qué sirve el Senado o para qué sirven en el otro caso las diputaciones. Nosotros creemos que es necesaria una reforma, no una eliminación del Senado, por ejemplo, sino una reforma en la cual el Senado realmente tenga esa representación territorial. Para eso es por lo que apostamos por un Estado federal, por una República federal, en la cual ese Senado ya sí tuviese el sentido de Cámara de Representación Territorial que defienda a cada una de las instituciones, perdón, de los ciudadanos de cada una de esas zonas. Y lo mismo debería ocurrir con las diputaciones, que deberían reformarse para tener ese espíritu de aunar a los municipios de una zona y de poder cooperar juntos para realizar un bien mayor para todos los ciudadanos. En cuanto a regeneración interna, yo creo que Unidad Popular es un ejemplo absoluto. Somos la única candidatura que ha hecho primarias internas en absolutamente todos sus nodos, todos sus grupos, todas sus asambleas. No ha habido en este sentido ningún problema más allá de la gestión de este asunto, y además, bueno, pues hemos aportado medidas que, si bien es cierto que en muchos casos otros partidos las han llevado, en algunos casos hemos sido pioneros. Tenemos unos límites al sueldo que pueden ganar los cargos políticos. Tenemos además el ejemplo de nuestro candidato a la presidencia, de Alberto Garzón, que cuando llegó al Congreso y encontró que los diputados tenían una pensión privada, pues no entendió en absoluto, no entendía cómo era posible que se les pagase una pensión privada a los diputados, y lo que hizo fue pedir la suya y pedir a su grupo que no tenerla, renunciar a ella. Bueno, pues eso levantó tal debate y tal movimiento que hizo que se le quitase absolutamente todos. Creo que tanto por las entidades, por las organizaciones que están en la Unidad Popular, que son pioneras en esta regeneración, como por las bases que hemos aprobado, como por cómo hemos desarrollado este proceso de primarias, al cual nos hemos podido presentar absolutamente todos. Yo soy un ciudadano de a pie, porque es verdad que aunque haya colaborado con la Asamblea de Izquierda Unida en el Espinar, pero yo no soy un afiliado, yo no soy un militante de Izquierda Unida, y tenemos otros ejemplos. Ayer mismo estuvo Sol Sánchez, que es la número 2 por Madrid, y que es una activista, es una persona también de la calle que se ha dedicado a combatir la corrupción, y de hecho ella es un referente absoluto dentro de la organización ATAC España en este tipo de cuestiones. Así que yo creo que es algo que llevamos dentro y lo llevamos demostrando. De hecho, efectivamente, no se trata solo de decirlo, sino se trata de hacerlo. Y yo creo que el ejemplo, además de las primarias abiertas para todos y cualquiera de los ciudadanos que se hubiesen presentado, es absolutamente clave. Sí, yo un poco por empezar por el final que hablaba
Jacobo, creo que en este sentido, aunque a la gente le pueda impactar, creo que Unión Progreso y Democracia también es un ejemplo y coincidente en muchas cosas con lo que comentaba de Unidad Popular. Unión Progreso y Democracia nace hace 8 años, no es un partido emergente, pero es un partido nuevo, digamos, y siempre lo hemos hecho todo con primarias. De hecho, nuestras primarias van hasta tal punto que no solamente puedes votar a los candidatos que se presentan, sino que puedes decidir que esos candidatos no son los adecuados. Vamos a decir que hay una especie de voto negativo, que es un poco lo que me lleva a mí al final a ser el candidato, el voto negativo que hubo en Segovia. Pero bueno, estos son modelos que luego ya se pueden afinar más o menos, pero es verdad que Unión Progreso y Democracia lleva en 8 años 800 procesos de primarias, y es verdad que se puede presentar, ya no digo por Segovia, sino a candidato a presidente del gobierno, como es el caso de Andrés Herzog, cualquier afiliado con mandar un email. Y hay elecciones primarias, de hecho las hubo unas elecciones primarias en las que ganó con un 70 y pico % de los votos. Lo que quiero decir con esto es que nuevamente estamos en el campo de los hechos frente a las palabras. Los partidos que se dicen emergentes, hablo ahora por Podemos, han hecho unas primarias que les han dado muchísimos problemas porque eran unas primarias, yo las llamaba primarias de dazo, en las que una cúpula en Madrid ha decidido cómo se confeccionaban las listas en toda España y de ahí para adelante. Y luego, pues en casos como el de Ciudadanos, directamente Albert Rivera no ha celebrado primarias para ser el candidato a presidente del gobierno, no lo ha hecho. Se escudan en sus estatutos que dicen un número de avales, bueno, pero es que entonces no es un partido verdaderamente abierto, a diferencia de por ejemplo, el caso de Unión Progreso Democracia. Y luego ya, volviendo sobre los temas sobre estructura de Estado, territorialización, yo creo que lo que se ha demostrado en España es que tenemos ciertos nichos de políticos profesionales con muchas dudas sobre su papel en la estructura del Estado. Políticos, pues tiene que haber, que lleven más o menos tiempo, puede ser discutible, pero es necesaria la profesión política, de alguna manera, la gente dedicada a la política, vamos a decir. Lo que pasa es que hemos descubierto que en sitios como las diputaciones provinciales o el Senado, pues son o nichos de enchufados o cementerio de elefantes. Entonces, llegadas a estas situaciones, lo que nosotros planteamos desde Unión Progreso y Democracia es una reforma del Estado en un sentido federal, pero simétrico, y en el que se suprima el Senado, porque nosotros proponíamos, digamos, hasta estas elecciones proponíamos una reforma para que dotarlo de un verdadero sentido territorial, pero nos hemos dado cuenta de que no hay ningún tipo de predisposición a eso y de que el Senado se ha convertido, siguiendo un poco la línea que decía el compañero de Unidad Popular, en el corrector ortográfico más caro del mundo, porque tenemos dedicado ahí no se sabe cuántos millones de euros a que corrijan la rata que en el Congreso de los Diputados se les ha olvidado. Entonces, en el programa electoral de estas elecciones proponemos directamente su supresión. Y luego, sobre el tema de las diputaciones provinciales, queremos su desaparición, pero cuidado, no queremos que desaparezcan los servicios que prestan a la sociedad. Esto es importante decirlo. Las diputaciones provinciales, además del nicho de enchufados, prestan unos servicios necesarios. Lo que planteamos, es una de las cosas que siempre hemos planteado, es una reordenación del territorio, en este caso en Segovia, voy a hablar de Segovia, que se convierta Segovia, la fusión de municipios que abarque 8 grandes términos municipales, es lo que proponemos en Unión Progreso y Democracia. Y esto, nuevamente voy a volver, parece, hay que ser pesado, pero los hechos son amores, y traí aquí, no sé si se verá, este documento, que son más de 100 páginas, es la propuesta de fusión de municipios que tiene Unión Progreso y Democracia para Castilla y León. Lo digo porque muchos hablan de hay que fusionar municipios, hay que suprimir diputaciones. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, nosotros tenemos un documento en el que decimos cómo lo vamos a hacer y es muy sencillo. Lo que hay que es agrupar por población a determinados grupos de población, y es lo que en Segovia pues más o menos calculábamos que había que crear 8 grandes municipios. La Junta de Castilla y León ya está avanzando en esa línea, aunque tengo mis dudas de que realmente no vaya a fusionar, sino crear más estructuras. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un proyecto serio, riguroso y que tenemos que afrontar sin miedo, porque, y con esto concluyo, de lo que se trata con la fusión de municipios es que los ciudadanos, en este caso en Segovia, pero esto es aplicable a toda España, tengan los mejores servicios, el mejor hospital y el mejor colegio. Y a lo mejor es necesario que haya un colegio menos, pero tengas un autobús de la puerta de tu casa a la puerta del colegio para tener un colegio mejor. Entonces, la fusión de municipios que propone UPyD es siempre una fusión administrativa. Nosotros no queremos que el vecino de la granja deje de ser de la granja para ser de Cuéllar
cosas así, ¿no? No es una fusión sentimental o emotiva, cada uno pues va a seguir teniendo sus fiestas patronales, sus peculiaridades, pero a la hora administrativa lo que proponemos es una gestión común de servicios básicos, que basuras, transportes, sanidad, para que tengan pues un mejor servicio, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Y en este sentido, ya por cerrar, digamos, el marco, proponemos eso, un Estado federal simétrico en el que todas las comunidades autónomas tengan las mismas competencias y no existan privilegios territoriales. En este caso hablo claramente de País Vasco y Navarra, que además son el espejo en el que se mira Cataluña cuando dice que quiere su encaje en España, que lo que está pidiendo básicamente es que le den los mismos privilegios. Queremos acabar con el cupo vasco y con el convenio navarro, algo que por cierto allí nos da muy malos resultados cuando vas a unas elecciones, pero es verdad que somos el único partido en España que dice esto en Segovia y lo dice en Navarra y País Vasco. Y creemos, como decía, en un Estado federal simétrico, con las mismas competencias, igualdad fiscal para todos los españoles. Después de unos minutos de publicidad vamos a volver con unas preguntas muy concretas sobre sus propuestas relacionadas con temas sociales. Enseguida estamos con ustedes. ¿Qué tal? Estamos en Enfoque de Actualidad. Estamos en una conversación con dos candidatos, con el cabeza de lista al Congreso de Unidad Popular y con el cabeza de lista al Congreso de Unión, Progreso y Democracia, Jacobo Peña y Jorge Alessandre. Llevamos más de una hora de conversación en base a los temas y propuestas de sus programas y hemos dejado precisamente algunos de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos. También hemos hablado de empleo, de políticas económicas y de otros temas, pero quizá estos sean los que preocupen más porque les afectan mucho más directamente. Hablamos de educación. Parece ser que hay un modelo diferente con cada gobierno que llega al Palacio de la Moncloa. Hablamos de derechos vinculados a la sanidad, derechos vinculados a las pensiones, copagos. ¿Cuáles son las propuestas de Unidad Popular en estos temas sociales? Bueno, desde luego son temas que son esenciales, son temas que además nos preocupan porque tocan a cosas que son muy importantes para nosotros, pero no debemos dejar de lado el origen de sus problemas, que es la estructura y el sistema, que, aunque sea muy insistente en ese tema, es importante que los ciudadanos sepan que cuando no hay una unidad de radioterapia aquí en el Hospital de Segovia, o que cuando su médico del municipio en el que viven, sobre todo si es un municipio rural, tiene que marcharse, tiene que pedir el traslado porque no consigue progresar, porque no puede formarse, porque para formarse tiene que pedir a sus compañeros que le sustituyan para ir a formarse, y eso no es posible. Pues los ciudadanos tienen que saber que eso es debido a los recortes, pero debido también a una filosofía, a una forma de pensar que es el liberalismo, es decir, la idea de que si privatizamos todo será más barato, si trasladamos la inversión pública a inversión privada será más eficaz, y estos son dos grandes mentiras que se han demostrado falsas una y otra vez en aquellos países donde se han puesto en marcha. En el caso de Segovia, por ir centrándonos por temas, en el tema de la educación, nosotros lo que proponemos a nivel nacional sería, para empezar, la desaparición progresiva de la educación concertada. No entendemos que sea habiendo la posibilidad de atender de forma pública a todos los ciudadanos, y de hecho en Segovia hay 2 millones de euros que se están pagando en plazas de la concertada que no están cubiertos en la pública y están disponibles en la pública. ¿Qué ocurre? Claro, se está financiando una concertada, los ciudadanos eligen una cosa u otra como si fuesen similares, como si funcionasen de la misma manera, pero al final el beneficio está siendo para unas empresas privadas, y la educación pública además y en este tema además tengo que hacer especial hincapié, yo llevo 15 años trabajando como formador en pública y privada y puedo comparar bien las dos, pero además hay estudios muy abundantes que lo demuestran, que la formación pública funciona mejor. Aparte de esto, queremos que se llegue al 100% de la demanda de educación pública, pero además desde los 0 años. Es decir, proponemos que la educación sea gratuita desde los 0 años hasta la universidad, y tenemos además datos sobre cómo conseguir eso con la política fiscal. Pero no sería necesaria la política fiscal. Además entendemos que es necesaria para obtener ese dinero, pero no sería necesario verlo como un gasto. Es decir, estamos hablando de una inversión. Cuando estamos
cuando estamos formando a alguien le estamos dando una inversión a futuro que va a ser positiva para el país, no solamente como persona, sino económicamente. Luego, para sanidad, lo que proponemos para empezar es que la atención primaria ha de ser esencial. Ahora actualmente está financiada un 14% y creemos que tiene que subir hasta un 25% para que sea el vertebrador del resto del sistema sanitario. Las especialidades, no podemos tener a una persona un año y medio esperando para una cita con dermatología, o no podemos estar enviando a enfermos que están graves a especialistas en Valladolid cuando podríamos tener esa unidad de radioterapia aquí, y no podemos enviarles por su salud en primer lugar. Es decir, el desplazamiento no está limitando solamente su libertad de elegir un sitio u otro, sino que el desplazamiento está limitando su salud, está alargando los tiempos, está produciendo estrés, está produciendo un daño objetivo a la salud de las personas. Este tipo de recortes, bueno, cualquier tipo de recortes en sanidad destinados, insisto, a trasladar eso a la privada, es decir, lo que está buscando este gobierno y el gobierno del Partido Socialista. Bueno, vamos a olvidar que este gobierno introdujo la posibilidad de los recortes en la normativa, pero el Partido Socialista ya empezó con la posibilidad de las privatizaciones. En definitiva, lo que nosotros proponemos es que la sanidad sea universal, pública, gratuita, que llegue absolutamente a todo el mundo. Y con respecto a la farmacología, a los fármacos, a farmacia, tiene que haber una política integral que asegure que a todo el mundo va a tener acceso a toda la farmacopea posible, pero evidentemente con unos criterios científicos. De hecho, nosotros proponemos que sean los propios expertos, junto con la ciudadanía, los que acuerden este tipo de cuestiones, y intentar sobre todo que haya una buena política de inversión en I+D, porque si el propio gobierno, si el propio Estado es capaz de desarrollar tecnología farmacéutica por sí mismo, esa tecnología va a estar disponible para todos los ciudadanos sin necesidad de que se adelante ninguna empresa que luego vaya a poner un precio prohibitivo. Y la política de pensiones, hoy que nos hemos enterado también de que bueno, se vuelve a echar mano a la caja de las pensiones. Brevemente, porque al final... Muy brevemente. Sí. Las pensiones hay que asegurarlas, pero hay que asegurarlas en otro sentido distinto del que nos ha vendido el Partido Popular. Ellos afirman no solo no haber congelado las pensiones, sino haberlas subido. Pero claro, si subes las pensiones por debajo de lo que crece el coste de la vida, no estás subiendo las pensiones, las estás bajando. Creemos que hay que asegurarlas, que además la idea de que si hay demasiadas personas, demasiados pensionistas con respecto a trabajadores no es falsa. Creo que un Estado fuerte que pueda tomar determinadas medidas, no solo fiscales, sino con respecto a la moneda, debería poder solucionar eso sin necesidad de llegar a ese falso dilema de que cuantos menos trabajadores por pensionista, antes o después se van a agotar y va a haber que acabar con las pensiones, ¿no? Creemos que no es necesario, que es una falsa política. Jorge Alexandre, sí. Varios temas. Sí, empiezo por el de las pensiones. Bueno, en este sentido, yo puedo estar de acuerdo en que efectivamente esa creencia de que necesitas más trabajadores para mantener las pensiones puede ser discutible, incluso económicamente. La cuestión es que la realidad, el sistema que tenemos ahora sí que necesita que haya más trabajadores para poder asegurar las pensiones, y en eso de alguna manera son las dos caras de la misma moneda. Un sistema de empleo que funcione en España, una reducción importante de la tasa de paro y de la precariedad laboral van sin duda a contribuir al aseguramiento de las pensiones. Con lo cual, esa es una de las vías por las que hay que asegurar las pensiones, y además otra de las vías es, porque como yo creo que estamos todos de acuerdo, es que no solamente, digamos, los trabajadores en activo financien las pensiones, sino que haya otros métodos de financiación de las pensiones, como parece que se va a iniciar vía presupuestos generales del Estado, asignación de otros recursos para las pensiones. En este sentido, nosotros lo que llevamos es una política, digamos, para el cálculo de las pensiones muy clara, y yo creo que además es justa y equitativa, y además hay dinero para hacerlo, si se hacen los recortes al Estado y no a las personas. Y es básicamente, porque es una cosa que nadie lleva, que es calcular las pensiones, el cobro, la cantidad bruta de cobro de las pensiones, calcularla en base a todos los años trabajados, y especialmente a los mejores años trabajados en vez de a los últimos años trabajados. Es una cosa que creemos de justicia y es una cosa que llevamos en el programa electoral.
Pasando un poco a los temas de educación y sanidad, bueno, yo creo que aquí UPyD defiende una cosa que solo defiende UPyD en lo que sería, digamos, el espectro político más representativo ahora mismo, que es, en ambos casos, sanidad y educación, la devolución de las competencias de forma íntegra al Estado. Esto es sencillo de explicar. En España tenemos 17 sistemas educativos y 17 sistemas sanitarios. Aquí no se trata de una devolución de competencias, vuelvo como decía al principio de la mesa, a un tema sentimental o emocional de devolución de competencias de España, qué buena y qué grande es. Todo lo contrario, aquí lo que se trata es de conseguir igualdad entre ciudadanos en los servicios que el Estado presta a los ciudadanos. El Estado tiene que prestar los mismos servicios a un segoviano que a un barcelonés, que a alguien de Murcia, en cosas básicas. Sanidad y educación lo son. Entonces, nosotros proponemos la devolución de competencias como una forma de garantizar que los servicios que se prestan a los ciudadanos son exactamente los mismos, se viva en el lugar donde se viva. Y pongo un ejemplo muy claro. El calendario de vacunación en Segovia es distinto al calendario de vacunación de Barcelona. ¿Esto qué quiere decir? Que una familia que ahora vive en Segovia, que tiene un hijo pequeño y que se tiene que ir a Barcelona, va a tener una gran cantidad de problemas, y además problemas que pueden derivar en problemas de salud. Cuando llega a Barcelona y diga, ¿pero qué vacunas tiene puestas? Ay, pero estas nosotros lo ponemos a los 8 años, no a los 10. Ay, entonces le faltan estas otras. Quiero decir, el hecho de que haya 17 sistemas sanitarios realmente produce disfunciones muy importantes en la igualdad de los ciudadanos, que es al fin y al cabo de lo que se trata de garantizar. Y la educación, pues estamos ante una situación exactamente la misma. No podemos tener 17 sistemas de educación distintos porque lo que conseguimos es que nuestros estudiantes, los estudiantes, no salen igual preparados en una comunidad que en otra, no afrontan el mercado laboral con las mismas posibilidades. Y en el acceso mismo a la educación, pues se encuentran cosas tan rocambolescas como que estudiar en Barcelona cuesta el doble que estudiar en Segovia o el triple que estudiar en Canarias. Cuando se supone un estado en el que todos tienen el mismo derecho de acceso a la universidad. Eso, digamos, serían los grandes marcos generales. Sí, tengo que interrumpir porque les voy a pedir nada más dos titulares. Uno, usted, por la experiencia como ciudadano, ¿cómo ha visto las inversiones de la Administración Central del Estado en Segovia? Y dos, ¿cuál sería la razón por la que los electores tienen que dirigirse y que votar a Unidad Popular? Bueno, la Administración del Estado en Segovia creo que lo hemos visto muy claro, es la inversión que se ha hecho aquí, especialmente en los sectores que serían necesarios, los sectores estratégicos, sectores para aumentar el bienestar de los ciudadanos. No está siendo la adecuada, está siendo muy por debajo de lo que sería necesario, sobre todo si lo que queremos es repoblar, es decir, si lo que queremos es aumentar la población de Segovia. Creo que los ciudadanos deberían acercarse a Unión Popular, primero porque somos los que estamos más cerca de ellos, porque somos los únicos que hemos abierto nuestras puertas a todo tipo de ciudadanos y mantenemos la horizontalidad, que algunos pues no la tienen y otros la han perdido. Y además somos la única opción que realmente propone una ruptura con este sistema que es realmente el causante de todo lo que hemos estado teniendo estos años. Muchas gracias. En titular rápido. Titular rápido. Bueno, la inversión en Segovia de los presupuestos generales del Estado viene descendiendo desde los últimos 5 años y además se está dedicando a hacer carreteras y juzgados, no se está dedicando a las cuestiones del día a día de los segovianos. Titular sobre Unión, Progreso y Democracia, muy sencillo. Unión, Progreso y Democracia son hechos. Hemos venido haciendo hechos desde los últimos 8 años, especialmente los últimos 4 sin estar en las instituciones. Ahora que estamos en las instituciones, que comparen, que vean si alguien ha hecho más que Unión, Progreso y Democracia por los ciudadanos y que elijan. Muchísimas gracias, Jorge Alessandre. Unión de Progreso y Democracia. Muchísimas gracias, Jacobo Peña, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les emplazamos al próximo miércoles, Enfoque de Actualidad, a partir de las 10 de la noche, con los candidatos cabeza de lista al Congreso de Podemos y de Ciudadanos. Muy buenas noches.